Esta mañana se toma un café con Claudia Denise Legrand. Nació en Montevideo en 1989. Es licenciada en Gestión Cultural y comunicadora. Es la coordinadora del programa socioeducativo y de salud en cárceles Nada crece a la sombra. Muy bien, Denise, es un gusto conocerte personalmente. Igualmente. Gracias por aceptar la invitación y quiero empezar esta conversación con unas cifras que vos publicaste ayer en tu cuenta de Twitter respecto a la población carcelaria, que es una de las razones por las cuales hoy estás acá para charlar. Uruguay, ya sabemos, tiene más de 13.000 personas en cárceles privadas de libertad, 56 niñas y niños en cárceles, 3,7 cada 1.000 uruguayos están presos, 94% son varones, aumentaron un 31% las mujeres privadas de libertad, son cada vez más jóvenes, pobres, analfabetos y personas con usos problemáticos de drogas, ¿no? En este contexto es que Nada crece a la sombra trabaja articuladamente con las autoridades, por supuesto, con el INR, para tomar los recursos que necesitan para tener los docentes y generar estos talleres que se están realizando hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando con estos talleres y qué chances le da o herramientas le da a la población carcelaria de salir al mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces no solamente depende de que la sociedad les dé una oportunidad, de que se la den ellos mismos también, ¿no? Sí, creo que lo primero que tenemos que visualizar es la situación carcelaria que tenemos. Tenemos un sistema carcelario muy grande, muy difícil de financiar. Hay 26 cárceles en Uruguay, todas están sobrecargadas. Algunas están en pésimo estado, otras están muy bien y trabajan muy bien. Y sucede también una realidad dentro de determinadas cárceles que en una misma cárcel puede haber, como es el caso del Concar, donde hay 3.600 personas. Hay una porción que sería como el 70%, 2/3 de la cárcel funciona mal y hay 1/3 de la cárcel que funciona bien. ¿Cuál es la diferencia? El modelo de vida, el modelo de convivencia, que haya trabajo y que haya estudio. Eso es algo fundamental. Hay como una especie de error en celebrar que cada vez tenemos más presos y que cada vez tengamos más presos tiene que ver con que falló la política de seguridad y que fallaron todo el resto de las instituciones. Falló la escuela, fallaron las políticas sociales y lo logró la policía, que claramente tiene una captación en Uruguay bastante importante. Esto pasó en otros países, no es algo que sea propio nuestro en un momento creer que inflar las cárceles sea la solución. Lo hizo Estados Unidos. En un determinado momento Estados Unidos, que es el país que más presos tiene per cápita en el mundo, que tiene 7 de cada 10, cada 1.000 personas están presas, nosotros tenemos 3,7 de cada 1.000 personas presas, estamos en el puesto 28 en el mundo. Bueno, empezó de alguna manera a generar políticas para cambiar la situación carcelaria. Acá lo importante también a destacar que no se está hablando en ningún momento ni de liberación de presos, ni de amnistía, ni de ese tipo de herramientas que lo han utilizado algunos países con mejores o peores logros. Pero lo que se está hablando es que la cárcel, el momento que las personas están privadas de libertad, tenga un sentido para que las personas no vuelvan a la cárcel. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas vuelven a la cárcel. Entonces estamos hablando que gran parte de esa población que no para de inflarse son personas que ya pasaron por el sistema penitenciario. Ahí aparece la propuesta nuestra, pero también aparecen otro tipo de propuestas, desde el trabajo, el estudio, la iglesia, en nuestro caso a través de talleres socioeducativos y otro tipo de propuestas de salud y de urbanización dentro de las cárceles, que empiezan de alguna manera a probar lo que es la oportunidad de generar una rutina alejada de la violencia. Básicamente es una política criminal, estamos hablando netamente de política de seguridad. Podemos seguir teniendo el sistema que tenemos, que ha generado un daño muy grande, no solamente en el adentro, sino en el afuera, porque esas personas en algún momento salen y esas personas además en algún momento se pueden cruzar con cualquiera de nosotros en la calle. Entonces justamente por eso, y además los delitos no han parado de aumentar en Uruguay, claramente no está funcionando la política penitenciaria. Claro, eso que vos hacías referencia recién, la gente celebra que haya cada vez más presos en las cárceles, pero esos presos algún día van a salir y tienen que salir en buenas condiciones, supuestamente rehabilitados. Por eso te decía hoy, el desafío también, por un lado, que tiene la sociedad de aceptarlos y darles una oportunidad, y el del preso, el expreso, de poder demostrar que sí puede, se recuperó y puede demostrar esas habilidades, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está la ecuación? Lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la responsabilidad del delito. Más que a veces se habla, por ejemplo, de los recuperables, de los no recuperables, y todas estas cosas se estudian. No es una cuestión de percepción ni emoción. Cuando Garcé era comisionado parlamentario, él había dividido la población carcelaria en 3. En 2 pequeños grupos en los extremos y en un gran grupo en el medio. Un
pequeño grupo de 10% que él decía que había delito, pero no había delincuente, o sea, no había una identidad delictiva asociada alrededor que tiene que ver con un delito eventual, un delito quizá más económico sin una trazabilidad de asociación delictiva y demás, un accidente de tránsito, una riña callejera, ese tipo de delitos que se supone que esas personas van a pasar por una única experiencia carcelaria y no van a retomar en el sistema penitenciario. En el otro extremo hay otro 10% que son personas que tienen 10 o más antecedentes. Esas personas tienen una identidad delictiva muy forjada y muy difícilmente puedan romperla para restablecerse a vivir en sociedad, porque además también estamos hablando de un deterioro que no es viable en la vida social en la que estamos acostumbrados. Y en el medio él señalaba que hay un 80% de la población que quiere salir de la cárcel, pero no se sabe si puede lograrlo. Y sobre esas personas es sobre las que hay que cargar toda la política penitenciaria. No solamente para que trabajen sobre la responsabilidad del delito, que es algo muy importante. En Uruguay no se trabaja sobre la responsabilidad del delito, no se trabaja sobre el daño que genera el delito, no se trabaja con la sociedad. Hay organizaciones como AFAVIDE que trabaja con las víctimas, Fiscalía está trabajando mucho con las víctimas, pero en el sistema penitenciario no se trabaja desde qué daño le hiciste a una persona, cómo esa persona puede de alguna manera perder el miedo de nuevo, todo esto que tiene que ver cuando uno es víctima del delito. Todas estas cosas no se contemplan. Entonces, además de pensar en todo lo que tiene que ver con las oportunidades de educación, las oportunidades de trabajo, claramente también hay que hacer un repaso sobre el delito. Claro, porque por algo están en ese lugar. Suena algo básico y estructural, ¿no? Porque es de ahí desde donde hay que empezar, capaz. ¿No? Por más que vos le des un taller de cocina o de, no sé, de literatura, si hay un trauma ahí que está enquistado, una tranca emocional o de vida, difícilmente puede aprovechar esas oportunidades también. Es muy interesante lo que estás diciendo. Recién estamos hablando acá de superdotación, con una experta, nos da una cifra, nos decía que el 8% de la población regional está en esa media de superdotación o altas habilidades, y que dentro de esa media el Uruguay tiene un porcentaje aún más alto, ¿no? En la población carcelaria te estoy hablando. Es decir, ¿eso lo detectan ustedes en el trabajo? ¿Hay cómo detectarlo? Porque también se puede transformar en un factor que le juegue en contra al preso o a la presa, ¿no? La superdotación. Sí, bueno, más que la superdotación, lo que hay en Uruguay es un sistema de que 10% de la población adulta privada de libertad está en situación de discapacidad. En el caso de los adolescentes son 15% de la población que está en situación de discapacidad. Hay más de 20% de analfabetismo. Estamos hablando de una situación como súper compleja. Personas que se desafiliaron hace mucho tiempo del sistema educativo y de todos los sistemas de integración social, no solamente del sistema educativo, y que también se hace muy difícil para una persona adulta insertarse en un sistema no teniendo determinadas habilidades. El otro día justo una de las personas que trabaja en cárceles hace mucho tiempo y sabe mucho decía, no saben firmar, pero la gente espera que salgan licenciados. Y esa es una de las cosas que nos pasa, ¿no? Muchas veces tenemos como un reclamo, una forma de querer que las personas tengan una determinada recuperación que no es viable, porque estamos hablando de que, por ejemplo, para que las personas tengan un nivel educativo más o menos competitivo para el mercado de trabajo, estamos hablando, por ejemplo, de terminar el liceo, por lo menos necesitamos 12 años de educación, se podrían acortar con determinados planes. En cambio, cuando hablamos de la inmediatez, de lo que genera la necesidad económica, el delito y todas las cuestiones que suceden, se complica. Claro. Y por otro lado también, si nosotros nos ponemos a pensar lo difícil que es trabajar en la educación para adultos y trabajar además en las necesidades criminógenas, porque no solamente tiene que ver con educación y con trabajo, el delito tiene un componente identitario muy fuerte. No solamente se trata de solucionar las cuestiones que uno necesita para vivir, sino también de la identidad, de a dónde uno pertenece, de a quién quiere pertenecer, desde dónde uno construye ser alguien. Y en todo eso, cuando no tenemos un sistema competitivo que trate de generar identidades, aparecen otro tipo de identidades. Por ejemplo, las identidades delictivas, las redes de economías ilegales, no solamente las redes de narcotráfico, sino de otro tipo de economías ilegales, como por ejemplo el robo de autos, todo redes que generan un espacio de contención, por eso también son redes, no solamente porque organizan el delito, también son un espacio de contención. ¿Qué es un espacio de contención? Algo que te da algo para hacer, algo que te estructura la semana y algo que además, de alguna manera, aunque sea de una forma muy nociva, acompaña y tiene un acompañamiento de esa trayectoria. Hasta que no haya una opción competitiva para repensar ese tipo de estructuras, claro, es muy difícil pensar de otra manera. Que empezamos esta conversación, estás planteando que falta lo más importante, ¿no? Entonces esto
es un llamado también a las autoridades y a quien tiene la responsabilidad de gobernar. Hemos tenido acá a Petit, que también es consciente de todo esto que vos estás relatando, pero de algún modo daría la sensación de que falta que se articule precisamente el trabajo en este sentido, por este camino, ¿no? El de ir a lo estructural. Denise, antes de cerrar esta entrevista, vos también trabajás, sos activista, feminista, trabajás por los derechos de las mujeres. Está ahí el tema sobre la mesa de la ley sobre violencia de género. Finalmente, tanto la vicepresidenta Argimón como la ministra de Economía han asegurado que habrá recursos en el presupuesto para amparar esa ley, que finalmente se ponga en funcionamiento y que existan los juzgados famosos estos que van a contener a la mujer. Desde ese punto de vista, ¿qué valoración haces de este mensaje? Parece que claramente es una estrategia que hay que implementar hacia adelante y atándolo también con lo que planteabas de las responsabilidades de gobierno. Creo que tenemos que pensar las cuestiones más allá muchas veces desde el camiseteo político partidario, desde esa estructura de unos contra otros, peleándose gobiernos contra gobiernos, mientras tanto la gente está en el medio y sigue su vida y sigue atravesando sus problemáticas. Claramente, así como la seguridad, la violencia de género es un problema muy presente en Uruguay, y aprovecho también este pie que me das porque también fue en esta pantalla que se dijeron determinadas cosas que fueron muy complejas, determinadas cosas que se expusieron también a una comunicadora en una situación de violencia hace unos días, y creo que esas son las cosas que tenemos que repensar también desde los medios. A mí también me toca comunicar, me toca ser editora de feminismos en la diaria, y es de las cosas que tenemos que pensar. En Uruguay hubo este año 33.000 denuncias por violencia de género. Una denuncia cada 13 minutos, aumentaron 19% los delitos sexuales, estamos hablando de una cifra muy alta, 1.850 delitos sexuales en Uruguay. Los femicidios son una situación que desborda, pero que claramente hay toda una cadena anterior de violencias que componen estas 3.000 denuncias, que son las que tenemos que pensar. Y claramente los juzgados multimateria y los juzgados especializados son juzgados que deben formarse para esto, que las fiscalías también deben de alguna manera tener una perspectiva de género, y ahí es importante el compromiso de todos los gobiernos. Fue muy importante el rol de la bancada bicameral de todos los partidos, y es importante también en esto que trascienda lo político partidario, que nos preocupemos por lo que es la seguridad de la gente, porque mientras los varones mayoritariamente mueren asociados o son asesinados asociados a delitos o asociados a conflictos criminales, las mujeres mayoritariamente son asesinadas en sus casas por personas con las que compartieron, personas con las que forjaron relaciones, personas con las que tuvieron hijos. Entonces, claramente lo tenemos que pensar, y creo que es una señal muy importante que tanto la vicepresidenta como la ministra de Economía se hayan comprometido a esto, y ahora tenemos que seguir adelante en implementar las políticas. En momentos donde a veces se faltan los compromisos, que se diga vamos a cumplir y que de verdad se esté cumpliendo con ese compromiso y que se pueda articular y aplicar finalmente una ley que viene del periodo pasado, la verdad que es bien alentador, y lo dice una mujer que, esto lo has también vos publicado en tu cuenta de Twitter, que cuenta que más de una vez vio a su abuela con moretones, ¿no? O sea, vos lo viviste en carne propia esto de la violencia de género, así que lo estás diciendo con propiedad, e igual así vos contás que a pesar de eso abrazás a todos los de tu familia, ¿no? No por eso tiene que haber rencores. Creo que lo que hay que hacer es trabajar en la responsabilidad, y tenemos relaciones sociales que nos han forjado durante todas nuestras vidas, las que formamos parte de otra generación, que no somos de las adolescentes que están creciendo con una visión mucho más crítica. Hemos visto situaciones de violencia durante toda la vida y la vivimos también en carne propia. 7 de cada 10 mujeres en Uruguay atravesaron situaciones de violencia. Por supuesto que ya de las mujeres que estamos presentes en el estudio, habemos más de una que estuvimos en esa situación. Entonces son de las cosas que tenemos que reconsiderar, y así como tenemos que construir un antipunitivismo y trabajar en la responsabilidad penal desde la pedagogía y desde construir otro tipo de sistema de seguridad, también aplica a los delitos de género. Gracias por venir, Denise. Muchas gracias. Éxito y suerte en todos estos desafíos, ¿no? Una mujer súper trabajadora, la verdad que bien interesante seguirle el trabajo.